Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la dermatitis, de esta enfermedad que la misma palabra lo dice, derma del dermo del griego, piel y titis de inflamación. Entonces vamos a hablar de la inflamación en la piel, dependiendo en qué partes del cuerpo también aparezca el significado. Pero vamos a empezar entonces por el derma. Por el dermo, por la piel. ¿Qué significa emocionalmente tener conflictos en la piel, problemas en la piel? En mi video, que se los voy a dejar acá, sobre la psoriasis, lo expliqué muy bien. Todos los conflictos de piel hablan de dos cosas nada más. Un conflicto de contacto deseado o un conflicto de contacto forzado. ¿Y a qué nos referimos con el contacto deseado? Una separación, por ejemplo, una separación donde me separé de mi familia, quiero estar en contacto con mi familia, pero no estoy pudiendo tener contacto con ellos porque me separé de ciudad, me separé de país y cuando me mudé de país, ahí apareció mi dermatitis o un conflicto de contacto forzado. Y acá estamos hablando de, por ejemplo, una persona que se levanta en las mañanas y cuando se levanta ya se levanta con una alergia. Y después de levantarse donde tiene que ir al trabajo, ese trabajo que detesta, que está forzado a ir porque sabe que necesita el sueldo, porque es el único trabajo que tiene, pero detesta ir a ese trabajo por las razones que sean y ahí tiene una dermatitis o una alergia porque no quiere tener este contacto. En el contacto deseado, por ejemplo, entra también, les voy a dejar acá un video, un vivo que hice sobre a un año de la pandemia, donde ahí dije un montón de enfermedades que sabía que iban a estar teniendo este año, porque el año pasado vivimos un confinamiento, nos separaron de toda la familia, nos separaron nuestros seres queridos, de nuestros amigos, y hoy quizás estás teniendo un conflicto en la piel porque esto se llama el síndrome del aniversario, del volver inconscientemente a aquel mes donde realmente te llegó más profundo esa separación y hoy estás teniendo también conflictos con la piel, así que se los dejo acá para que lo vean, se los súper recomiendo. Ese es un vivo donde le puse, siempre le pongo a todos, pero le puse mucha investigación, hablo de toda la pandemia, por qué estamos viviendo la pandemia, qué representa esta pandemia y las pandemias anteriores, para realmente entender qué significa esta pandemia y qué significa el síndrome del aniversario. Entonces, vamos a lo que vinimos. La dermatitis entonces habla de un conflicto de contacto, porque es en la piel, de un conflicto de contacto, pero vivido con frustración, con irritación y con rabia, porque todo lo que termina en titis viene de ahí, de la frustración, de la irritación y a veces de la rabia, ya sea una bursitis, ya sea una tendinitis. Siempre nos hablan de un conflicto, pero con irritación, frustración o rabia. Y entonces la dermatitis es un conflicto de contacto, ya sea deseado o forzado, pero que es vivido con frustración o irritación o rabia. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, que tenga una dermatitis en mi pecho. Y yo me separé de mi pareja. Y mi pareja, cuando nos acostábamos, siempre me tocaba el pecho. Y hoy que lo extraño, que no lo tengo y que la separación todavía me causa frustración, me causa una irritación porque yo no quería separarme, me viene la dermatitis acá porque acá es donde mi pareja me tocaba. O puede ser un contacto forzado de alguien que me agarraba siempre el brazo o me agarraba otras partes del cuerpo donde yo no quería ser agarrado. Ahí entra también la historia que yo les ponía. Si no querés ir a trabajar, por ejemplo, y te da una alergia siempre antes de ir a trabajar o cuando llegas al trabajo parece que siempre viene la alergia, ahí viene también ese contacto forzado, o alergia o dermatitis. Yo me recuerdo, ya que estoy hablando de esto, de una compañera de trabajo hace muchísimos años donde ella tenía una dermatitis muy grande, aguda, profunda, donde las heridas eran muy profundas en sus manos y era una dermatitis de contacto, le decían, ¿no? Ella
ella decía que los médicos decían que era por los químicos que utilizaba en el trabajo, pero resulta que hoy ya, sabiendo yo la historia y sabiendo la historia de ella, resulta que cuando muere su padre, esa dermatitis termina perfecta. Seguía con los mismos químicos, seguía con el mismo trabajo. Pero la dermatitis termina el día que el padre muere. ¿Por qué? Porque las manos representan a papá, a lo que hacemos, a todo lo que hacemos, pero sobre todo a papá. Y acá tengo un video que se los voy a dejar sobre las manos. Entonces ahí también están los conflictos, ahí tenemos que ver cuál es ese conflicto. Porque ¿cómo puede ser que antes tenías alergia o dermatitis por los químicos, pero ahora estás con los mismos químicos o con más químicos, pero no tenés alergia? No, porque el problema no eran los químicos, el problema era ese contacto que yo tenía con mi papá, que no era un buen contacto que yo quería tener, era un contacto forzado quizás. Entonces, eso, cuando tienen una dermatitis, busquen cuándo comenzó la dermatitis y qué problema de contacto y de frustración, irritación, rabia estaba viviendo. Me separé de, me fui a vivir a tal lado o no quiero ir a tal lado. Busquen siempre por ahí, siempre tienen que buscar por ahí. Con respecto a los bebés con dermatitis de contacto, pero del pañal, todas las enfermedades de nuestros hijos hasta los 7 años nos pertenecen a nosotras las madres. A veces es al padre, pero sobre todo es a la madre. Y cuando un bebé está siempre con esa dermatitis de pañal, yo le preguntaría a la madre, ¿qué tanto vos te sentís forzada a tener relaciones sexuales con tu pareja? Porque todo lo que tenga que ver con la parte de reproducción, la parte sexual, nos están hablando de eso. Entonces quizás tu pareja quiere volver a tener relaciones sexuales, pero vos todavía querés respetar la cuarentena o ya pasó la cuarentena, pero vos seguís queriendo, no te apetece, porque muchas mujeres a veces pasan por eso de que una vez que son madres parece que no pueden volver a ser mujeres. Entonces siempre busquen por ahí ese contacto forzado sexual que no estoy queriendo tener. Y ese bebé enfrente de ti te está mostrando esa emoción que vos no estás pudiendo expresar y que te está causando mucha irritación y mucha rabia. Espero que este video les haya servido y hasta la próxima. Chao, chao.